Ok, mis hermanos, a los niños Efesios 6, 1 al 3, a ustedes Efesios 6, 4, un solo versículo el día de hoy. Ok, así que abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y el mensaje del día de hoy, hermano, se llama la responsabilidad de los padres de discipular a sus hijos. La responsabilidad de los padres de discipular a sus hijos. Este mensaje, hermanos, que hemos preparado, el cuerpo pastoral me encomendó esta responsabilidad de poder enseñar esta porción de las Escrituras. ¿Será que me está enviando el cuerpo pastoral un mensaje encriptado ahí, hermanos? ¿Verdad? No, son bromas, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante. ¿Y por qué es importante este tema, hermanos? Este tema lo estamos abordando el día de hoy porque el día de hoy se lanza el nuevo programa de escuela dominical. ¿Ok? Se lanza el nuevo programa de escuela dominical, en donde ustedes como padres están involucrados en ese programa. ¿Ok? Y donde van a tener una enorme responsabilidad con este programa, ¿ok? Porque parte de ese programa se debe desarrollar en sus casas, ¿verdad? Ustedes instruyendo, enseñando a sus hijos, y el resto del programa se llevará a cabo los domingos. Pero este programa, hermanos, va a tener éxito si ustedes están comprometidos como padres de enseñar a sus hijos. Entonces, esta es la intención de motivarles, animarles a través de este mensaje a cumplir con esta enorme responsabilidad que Dios les ha dado. Y algunos dirán entonces, entonces solo es para los matrimonios. No. Entonces algunos dirán, estoy joven, no estoy casado, ni novia tengo, ni novio tengo. No, también es para usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una instrucción clara que cuando el día que usted se case, cuando el día que usted tenga familia, tenga hijos, sepa cómo debe de criar, discipular a sus hijos a la luz de la palabra de Dios. Y si me dicen, no, que yo ya soy abuela, bueno, está bien, pero eso también ayuda para que usted como abuela pueda cumplir el mandato de Tito 2, 3, de enseñar a las mujeres más jóvenes de cómo cumplir con esta enorme responsabilidad que Dios ha delegado a los padres. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a estudiar Efesios 6, 4 el día de hoy. Y les pido que cierren sus ojos donde estén, así como se encuentran, y oramos y nos encomendamos a la mano de nuestro Dios. Dios eterno, gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a ser fieles a ti, oh Dios, a ser obedientes a tu palabra, Dios. Ayúdanos a cumplir con las responsabilidades que tú has delegado, Dios, y poder ser fieles a ti en este sentido. Darte gloria a ti a través del cumplimiento de estos mandatos que tú das, oh Dios. Gracias por todo. Te pedimos sabiduría para cada familia, para cada padre, para cada madre, en la manera en cómo debe criar, guiar, dirigir a sus hijos, Dios, bajo el marco bíblico, Dios. Dale esa sabiduría, fuerza, fortaleza en ese proceso, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ser padre es un privilegio, es uno de los privilegios más grandes que Dios concede al ser humano. Pero también no solamente es un privilegio, sino que lleva a la par ciertas responsabilidades, y no cualquier tipo de responsabilidades, sino responsabilidades que tienen que ver con la eternidad, responsabilidades a nivel espirituales. Y eso debe producir una carga sobre nosotros, porque cuando Dios les concede el enorme privilegio de ser padre, a la par va entonces esa responsabilidad que Dios mismo confía a cada padre, a cada madre, sobre la vida de sus hijos. ¿Ok? Y Dios da esta responsabilidad a ustedes, Dios confía esta responsabilidad a ustedes, y eso debe producir carga en nuestra vida, ya que la paternidad bíblica, hermanos, no consiste simplemente en traer hijos al mundo. La paternidad bíblica no consiste en proveer alimento, garantizar educación. Es una parte, claro, pero la parte más importante tiene que ver con la parte espiritual en ese sentido. ¿Ok? Desde la perspectiva de Dios, ser padre significa recibir una vida. Escuche muy bien, ser padre significa recibir una vida que le pertenece ¿a quién? ¿A ustedes como padres? No, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Esa es la verdad.
ser padre es que Dios le da una vida, les da ese privilegio de tener la herencia de Jehová, pero esta vida que Dios les ha entregado en sus manos, literalmente le pertenece a Dios. Podemos ver esto en Ezequiel 18:4, ahí en el Antiguo Testamento. Observemos Ezequiel 18:4, donde Dios de manera clara afirma esta realidad. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías. Toda vida, toda persona, todas las almas, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Ok? He aquí que todas las almas son mías, dice Jehová. Como el alma del Padre, miren, así como el alma del Hijo, ¿es de quién? Es de Dios. Así que Dios concede ese enorme privilegio de ser padre, pero realmente esa alma, ese niño, esa vida que Dios ha confiado a usted, realmente pertenece a Dios. Y esto, hermano, debe de llevarnos a una reflexión, que si esta vida, esta preciosa vida pequeña, hermosa, bella, que Dios ha dado el privilegio de darles, entonces no podemos criarlo bajo nuestros principios, no podemos criarlo bajo nuestros parámetros o el parámetro del mundo. Si le pertenece a Dios, esta vida tiene que ser criada bajo los parámetros que Dios ha establecido en su palabra, porque es de Dios en este sentido. ¿Ok? De manera tal que ser padre significa recibir una vida que le pertenece a Dios y asumir la mayordomía de guiarla conforme a la voluntad de Dios. Esa es una enorme realidad con la cual tenemos que vivir y enfrentarnos, hermanos. Las Escrituras nos recuerda en Salmo 127, versículo 3, herencia de Jehová son ¿quién? Los hijos. Esto implica que los hijos no son una posesión personal, ni una extensión de nuestros sueños. Que los sueños que no pudimos cumplir nosotros, que lo cumplan nuestros hijos. No. Sino que los hijos son un encargo sagrado que Dios coloca en sus manos por un tiempo. De hecho, el doctor MacArthur lo expresa de la siguiente manera: los hijos no son posesiones personales, son almas eternas, confiadas temporalmente al cuidado de los padres. Esta verdad debe transformar por completo nuestra manera de entender entonces la paternidad. Si los hijos pertenecen a Dios, entonces los padres no son dueños, sino mayordomos, responsables de esta vida, responsables de formar el carácter de esta persona, de esta vida, de este niño, responsable de dirigir este niño hacia Dios, responsable de predicar el evangelio a este niño, siempre en su casa, en todo momento, en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Es una responsabilidad permanente y constante, hermanos, que como padres se debe de tener. El apóstol Pablo aborda esa responsabilidad con especial claridad a la luz de la carta de Efesios 6:4, cuando dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Este mandato, hermanos, revela que la crianza cristiana es en esencia un llamado al discipulado. La crianza, el proceso de crianza, todo el proceso de crianza, desde que inicia el primer mes de gestación en adelante, incluso desde antes, hermanos, deberíamos de estar preparándonos, orando, pidiendo al Señor por esta herencia preciosa que Dios ha de conceder y preparándonos para este proceso de crianza que en realidad es un llamado al discipulado. Y eso es importante porque cuando hablamos de discipulado, hermanos, no simplemente estamos hablando de una instrucción bíblica. Siéntese en una silla y yo le explico la palabra de Dios. Parte es, sí, pero es más allá que esto. Un discipulado tiene que ver con una transferencia de vida de los padres a los hijos, en donde los padres tienen que modelar el evangelio en sus casas a sus hijos, enseñarles la palabra de Dios, pero al mismo tiempo ser el modelo de cómo se vive la palabra de Dios en sus casas. Hermanos, los padres son los que tienen el mayor tiempo con los niños. Por lo tanto, los niños tienen que estar siendo influenciados ¿por quién? Por los padres.
Pero muchas veces los niños están siendo influenciados por fuera de la casa, por la televisión, por redes sociales, por sus compañeros. Tenemos que entender, hermanos, que los niños son personas que están siendo atacadas constantemente, permanentemente. ¿Quién cuida de ellos, de estos ataques? ¿Quién cuida de ellos de lo que ven en la televisión? ¿Quién cuida de ellos de lo que pueden ver en un dispositivo? ¿Quién cuida de ellos de lo que pueden percibir o recibir en la escuela, ya sea a través del sistema educativo o a través de los compañeros con los cuales se relaciona? ¿Quién cuida de ellos? La pregunta que tenemos que responder es aquí, en este sentido, ¿quién tiene más influencia sobre sus hijos? ¿Usted o el mundo? Esa responsabilidad Dios se la ha dado a usted. Que usted sea la influencia, la única influencia, la influencia que sus hijos tengan. Y esa influencia debería llegar a sus hijos a modelar el Evangelio en ese sentido. De manera tal que la crianza es un proceso, es un llamado al discipulado. No es una tarea opcional, ni algo que pueda delegarse a la iglesia. Esa no es responsabilidad de la iglesia. La iglesia puede recibir los niños domingo a domingo, instruir 1 o 2 horas en la palabra de Dios, pero el resto de la semana la responsabilidad es de usted, completamente suya, padre y madre. No es una tarea opcional ni algo que se pueda delegar a la iglesia o a la escuela. No. Como profesor muchas veces miraba cómo los padres esperaban el mes de enero y febrero y con ansia que enviaban a sus hijos para decir, por lo menos de 7 a 12 no voy a lidiar con este niño. Que lidie el profesor, que por eso el gobierno le paga. Que lidie el profesor, que por eso yo le pago. Hermanos, no podemos ver la crianza que es el discipulado de esta manera. Es una responsabilidad espiritual directa que Dios asigna, delega a cada padre. Vivimos en una cultura, hermanos, que redefine constantemente lo que significa la paternidad. Y muchas veces la paternidad se mide por éxitos materiales o el afecto se confunde con permisividad y la autoridad se caricaturiza como autoritarismo. En medio de esta confusión, muchos padres bien intencionados terminan criando a sus hijos sin un marco bíblico claro de cómo hacerlo, reaccionando a las circunstancias en lugar de obedecer el mandato bíblico de Dios en su palabra. Por esta razón, los creyentes necesitamos, hermanos, volver a la suficiencia de la palabra de Dios, que sigue siendo la guía más segura para la paternidad fiel y sabia. Y volvamos a la palabra de Dios entonces para que podamos alcanzar la meta de la crianza de los hijos, la cual no es producir hijos bien portados. ¿Ok? Ese no es el propósito. El propósito de la paternidad no es producir hijos bien portados. El propósito de la paternidad no es corregir el comportamiento del hijo. No, hermano, porque el propósito realmente de la paternidad es, en ese sentido, moldear el corazón del hijo conforme a la verdad de Dios, porque todo comportamiento del hijo tiene sus raíces en su corazón. Y si se comporta de esta manera, pregúntese, ¿qué hay en el corazón de mi hijo? Que reacciona de esta manera, se comporta de esta manera, que habla de esta manera, que piensa de esta manera. ¿Qué hay? Si usted le dice a su hijo, no hable así, no diga malas palabras, corrigiendo lo externo, simplemente va a calmar por un tiempo los síntomas externos. Pero si quiere corregir la verdad, tiene que entrar al corazón de su hijo y ver qué es lo que hay en su corazón que produce ese tipo de conducta. Por lo tanto, el propósito de la paternidad, del discipulado, de la crianza, no es producir hijos bien portados, sino hijos cuyo corazón han sido moldeados por la verdad de Dios, por el Evangelio. La Biblia enseña que los padres no solo instruyen con palabras a sus hijos, sino con su vida. Los hijos aprenden lo que observan de sus padres, lo que escuchan, lo que ven, lo que hacen. Por lo tanto, hermanos, parte del proceso de discipulado y de la crianza de sus hijos, además de enseñar, es que usted modele las Escrituras con su forma de vida.
que ellos lo ven constantemente. Los hijos, los niños saben cuán hipócritas somos y cuán sinceros somos. Así que ellos puedan ver en nosotros esa sinceridad y que podamos ver, que ellos puedan ver lo que les enseñemos a través de nuestra vida, reflejado en acciones concretas como padres. En ese sentido, los hijos aprenden entonces no solo de la comunicación verbal de la palabra de Dios, sino de lo que ven de sus padres. Cada decisión, cada reacción, cada acto de obediencia o desobediencia a Dios deja una huella profunda en el corazón de su niño, en el corazón de su hijo. Cada vez que usted desobedece a Dios, cada vez que usted vive de manera diferente a lo que la palabra de Dios dice, deja una huella profunda en el corazón de su hijo. Por lo tanto, también cuidar su vida espiritual es muy importante para poder reflejar esto a sus hijos. Si sus hijos lo ven orando, ellos lo van a replicar. Si sus hijos lo ven mintiendo, ellos lo van a replicar. ¿Qué está haciendo usted entonces? Llámalo del Electra. No, dile que no estoy. Y estando ahí, ¿qué le está enseñando? A mentir. No le está enseñando responsabilidad, no le está enseñando sinceridad. ¿Ok? Entonces, si lo ven orando, ellos, eso queda en su corazón. No solo lo escuchan, sino que lo ven en usted. Y eso es lo importante, mis hermanos. Por lo tanto, cada decisión, cada reacción, cada acto de obediencia o desobediencia que usted tenga hacia Dios, deja una huella profunda en el corazón de su hijo. Por eso la formación espiritual de los hijos comienza no con técnicas, sino con padres que viven sometidos a la autoridad ¿de quién? A la autoridad de Dios. ¿Ok? Con padres que viven sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Un padre que vive en obediencia a Dios y modela el carácter cristiano delante de sus hijos y además los instruye con las Escrituras, ellos aprenderán su ejemplo, su enseñanza. Ellos aprenderán qué significa temer a Jehová, aprenderán a confiar en la palabra de Dios y a vivir bajo el señorío de Cristo. En este sentido, los padres no están llamados simplemente a controlar la conducta externa de sus hijos, sino a influir en su corazón mediante una instrucción constante y con un ejemplo piadoso que ellos pueden ver día a día en sus hogares. Teniendo en mente esta introducción, hermanos, teniendo en mente estas verdades, entonces les pido que leamos Efesios 6:4, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículo 4, y dice de la siguiente manera: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que este pasaje nos enseña 3 responsabilidades que anima a los padres a ser fieles en el discipulado de sus hijos. Este pasaje, este versículo 4 de Efesios 6:4 enseña 3 responsabilidades que anima a los padres a ser fieles en el discipulado de sus hijos. Y vamos a ver la primera responsabilidad, hermanos, que debe de animarles a ustedes a ser fieles como padres en el proceso de la crianza y discipulado de sus hijos. Número 1, el discipulado consiste en no provocar a ira a los hijos. Cuando leemos Efesios 6:4 y vemos esta instrucción de los padres a los hijos, podemos pensar, tan solo un versículo, Pablo, una tarea tan grande, una tarea tan difícil, una tarea tan ardua, en un solo versículo. El asunto es que el apóstol Pablo, mis hermanos, da por sentado de que usted maneja todo el Antiguo Testamento. Y da por sentado de que usted maneja toda la instrucción que se encuentra de los padres hacia los hijos en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, él simplemente pone este consejo en ese sentido. ¿Ok? Y es un consejo muy importante que el apóstol Pablo da acá acerca de ¿verdad? Y el primer consejo es que el discipulado consiste en no provocar a ira a los hijos. Y observemos, hermanos, el texto, y dice Efesios 6:4, y vosotros padres, es una llamada de atención, esa expresión de cómo está colocada ahí, y vosotros padres, porque primero empieza el versículo 6:1, hijos, llamando la atención de los hijos, estas son sus responsabilidades.
El 4, y vosotros, ¿quiénes? Padres, llamando la atención para que escuchen de manera cuidadosa lo que Dios tiene para ustedes. Esta es la idea de esta estructura que está aquí, ¿verdad? Queriendo llamar la atención de los padres para poner atención sobre el mandato divino. Y el primer mandato divino de Dios para el discipulado de los hijos es no provocar a ira a vuestros hijos. Ese es, no provocar a ira a nuestros hijos, de manera tal que se nos presenta una prohibición clara, y la prohibición clara que está aquí es no provocar a ira a vuestros hijos. La palabra utilizada tiene el sentido de no irritar, de no hacer enojar o de no frustrar. Esta no es una simple recomendación, sino que una orden directa de parte de Dios a los padres. Por lo tanto, tiene un carácter de obligatoriedad. No es si los padres quieren cumplirla o no quieren cumplirla. No, es el consejo de Dios, es el diseño de Dios en la paternidad que debe de vivirse, debe de cumplirse. Si no se cumple como padres, si como padres no se cumple esto, se está desobedeciendo a Dios de manera deliberada. Si este mandato no se cumple en el estilo de vida de los hogares cristianos, de los matrimonios cristianos, de los padres cristianos, se está desobedeciendo a Dios, se está pecando en contra de Dios de manera deliberada. Así que no es una opción, es algo de un carácter obligatorio que cada familia cristiana tiene que aprender a criar a sus hijos, no provocándolo a ira, no irritándolo, no enojándolo, no frustrando. A esta vida que, como dijimos al inicio, le pertenece a Dios, y usted es responsable de guiarlo a Dios en ese sentido. ¿Ok? Los padres deben de obedecer esta instrucción de manera constante, haciendo de ella un patrón permanente de conducta en su relación con los hijos, tal como Dios lo demanda. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que los padres no deben de provocar constantemente enojo a sus hijos. Es natural y debemos de entender que la relación familiar, en algunos momentos los hijos se enojan con los padres y los padres con los hijos. Debemos de entender esto. Pero la Biblia no está hablando de esto. Está hablando que los padres no tomen una conducta permanente, constante, que siempre estén provocando ira en sus hijos. La prohibición se dirige a evitar que los padres adopten un patrón, un estilo de vida que produzca enojo, frustración y resentimiento en los corazones de sus hijos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: padres, no irriten, no exasperen, no frustren a sus hijos. Eso es lo que está diciendo. Y es lo que no se debe de hacer. Y la pregunta que tenemos que responder: oye, entonces, ¿qué cosas pueden provocar ira en los hijos que los padres deben de evitar? ¿Cuáles son esas cosas? Número 1, sobreprotección. No me malentienda, hermanos. No se trata de dejar de proteger a los hijos, sino de sobreprotegerlos en exceso. La sobreprotección ocurre cuando los padres no permiten que el hijo tome decisiones y que vaya creciendo, y que el error que el hijo cometió sea una enseñanza a la luz de la palabra de Dios de por qué lo cometió error, por qué pecó, por qué hizo esto, por qué son estas consecuencias negativas, y enseñarle también a la luz de esto, ¿ok? A través también de esto del error. Así que la sobreprotección ocurre cuando los padres no permiten esto, sino que tienen una vida de los hijos altamente controlada de inicio a fin. Y esto es muy interesante, hermanos. Muy interesante. Porque realmente la sobreprotección por tendencia viene de las madres, no de los padres. Por tendencia de las madres. ¿Ok? Y yo recuerdo cuando era un niño, tenía 20 años. Ya, un niño yo, hermano, 20 años. Y yo me enfermé. Y mi papá se enfermó. Normal, pues. Y mi mamá, directo al hospital militar. ¡Dum! Emergencia. Y me siente el médico ahí. Muchacho, ¿y qué tiene? Mire, doctor, es que tiene esto, tiene aquí, tiene allá. Y yo nunca hablé nada. ¿no? Y el médico le decía a mi mamá: no, déjelo que hable. Déjelo que hable. Y por eso fue que me costó hablar a mí, hermanos. Si usted me conociera hace 20 años atrás, yo ni hablaba. Hablo en exceso ahora. Hablo lo que no hablé en aquel tiempo. ¿Verdad? Entonces, a eso se le llama exceso de sobreprotección, hermanos. ¿Ok? En ese sentido.
Yo recuerdo, y no es que estoy poniendo mal a mi familia, pero hay padres, por ejemplo, que el hijo tiene 15 años, 17 años, y no, te vas a vestir así, así y así. ¿Y qué pasa cuando nos casamos? Nuestras esposas nos dicen, no, así hoy, para andar combinados. ¿Y cuándo entonces vamos a decir cómo vestirnos? ¿Verdad? Entonces, a eso nos llamamos con sobreprotección en este sentido. ¿Ok? A este sentido. ¿Verdad? Y eso es algo negativo, mis hermanos. Este tipo de control asfixia al hijo, frena su desarrollo personal, genera frustración y dependencia. Un hijo sobreprotegido termina siendo una persona insegura y resentida. Por eso los padres deben de aflojar la soga poco a poco, de manera dosificada, poco a poco, permitiendo que sus hijos desarrollen independencia en el momento apropiado y en el grado adecuado, acompañándolos a ellos en ese proceso con sabiduría y confianza. ¿Ok? Otra cosa que los padres deben de evitar para no producir ira en sus hijos, en sus corazones, es el favoritismo, mis hermanos. Mostrar preferencia por uno de los hijos provoca amargura y resentimiento en los demás hijos. Cuando un hijo crece sintiéndose el favorito y otro se percibe menospreciado, surgen conflictos y heridas profundas dentro del hogar. La Biblia nos da un claro ejemplo de esto en la historia de Saúl y Jacob, donde el favoritismo de la madre trajo división y dolor en la familia. Por eso los padres deben de ser muy cuidadosos, ya que muchas veces el favoritismo aparece de manera inconsciente en los padres. Cada hijo debe de sentirse amado, valorado y tratado con la misma ternura y respeto que los demás hijos. Otro aspecto que los padres deben de evitar es imponer expectativas irreales sobre sus hijos. Algunos padres cargan a sus hijos con metas que ellos no pudieron cumplir. Oh, quise ser futbolista, bueno, ahora es mi hijo que tiene que ser futbolista. Y lo matriculo en la academia de fútbol. Pero al hijo ni le gusta el fútbol, ni sabe qué es una pelota, ni le interesa. Y no, pero tienes que hacer esto, porque yo no lo fui, tú tienes que hacerlo. Te voy a apoyar para que lo seas. En ese sentido, ¿ok? Entonces, esto también puede provocar esto en los hijos, ¿verdad? Hay padres que desean que los hijos sean los mejores estudiantes, los más destacados músicos o los futbolistas más exitosos del equipo de la escuela. En muchos casos, estas metas reflejan los sueños personales que los propios padres no pudieron alcanzar y terminan trasladándolos a sus hijos. Incluso, hay padres que antes que el hijo llegue a la universidad, tú tienes que estudiar esto, sí o sí. Y al hijo ni le gusta eso. ¿Ok? Ni le gusta. Y va a la universidad y es un desastre. Vos que no tenés cabeza, no, que no le llama la atención eso. ¿Ok? No le llama la atención. ¿Ok? No. Es como que a mí me pusieran a estudiar ingeniería. A mí me querían poner a estudiar ingeniería en sistemas. Y yo digo, ¿y cuánto es 2 más 2? Yo, no me daba. O sea, no tengo las competencias matemáticas para ser ingeniero. Entonces tuve que buscar algo que hiciera para mí y que me gustase, ¿ok? Que fuese de mi agrado, que fuese conforme a mis competencias académicas que había desarrollado. Eso también llega a frustrar a los hijos, llega a generar cierta ira en los hijos, ¿ok? Y en muchos casos, como les digo, estas metas reflejan los sueños personales que los propios padres no pudieron alcanzar y terminan trasladándolos a sus hijos. Cuando las expectativas son demasiadas altas o incluso, peor aún, ajenas al llamado de Dios para cada hijo, la presión se vuelve una carga. En lugar de motivarlos, los padres terminan aplastando el espíritu del hijo. Los padres sabios deben de animar, guiar y acompañar a sus hijos a descubrir los propósitos que Dios tiene para ellos. No hacer que sus hijos vivan sueños que ustedes no alcanzaron. En lugar de los padres de provocar a ira a sus hijos, las Escrituras entonces nos motivan a hacer lo contrario. Y esto es animarlos, a edificarlos, a guiarlos. ¿Cómo pueden los padres animar a sus hijos? Una de las formas más increíbles y poderosas es mediante el ejemplo de la piedad.
Si usted vive de manera piadosa, si usted vive obedeciendo la palabra de Dios, si usted vive obedeciendo a Dios, si su hijo lo ve haciendo devocional, si su hijo lo ve con su esposa orando, si su hijo lo ve que usted lo llama a la familia como padre, como cabeza de familia, de hogar, llama a toda la familia a orar, a hacer devocionales como familia, a instrucción bíblica. Entonces los hijos, eso no solamente ven la instrucción, sino que ven el modelo bíblico desarrollado, viviéndose en el hogar. Y eso es lo que se debe de hacer. Un ejemplo de piedad. Los hijos aprenden por lo que ven sus padres. Un padre que ama a Dios, que ora con sinceridad, que pide perdón cuando falla y que vive con integridad, está comunicando ánimo, no solo de manera verbal, sino de manera vivencial sobre sus hijos, y a eso es lo que le llamamos transferencia de vida. Ellos ven, ellos hacen lo que ustedes ven. Hermanos, me disculpan, pero los hijos literalmente reflejan la conducta de sus padres, y a los hijos llegan a gustarle lo que a los padres les gusta. Así que si a nuestros niños de la iglesia les gusta más a Cristiano Ronaldo o a Messi y no a la palabra de Dios, eso significa que en su casa es lo mismo, ¿ok? Porque ellos toman lo que hay en el hogar. Pero si en su casa abunda la palabra de Dios, ellos que van a aprender a amar, ellos que les va a gustar la palabra de Dios, ¿ok? Los hijos simplemente son un espejo que refleja lo que son los padres, definitivamente, en ese sentido. Así que vivir una vida de piedad es importante, ¿ok? En ese sentido. Los padres, hermanos, madres, padres, 1 Corintios 11:6 debe ser algo muy importante en sus vidas, en nuestras vidas. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada padre, cada madre debe de imitar a Cristo y decirle a sus hijos: así como yo imito a Cristo, imítenme ustedes a mí. ¿Ok? Ese es el estándar, hermano. Un padre piadoso no solo enseña con palabras, sino que motiva con su vida a sus hijos a seguir el camino de la obediencia y devoción a Dios. El padre también anima a sus hijos por medio de una disciplina amorosa. La disciplina bíblica no es un castigo impulsivo. Me imagino que ustedes han de conocer el castigo impulsivo. Y es que cuando usted hacía una travesura, agarraba lo que fuera, la plancha, el zapato, la chancleta, el cuchillo, de la ira, le lanzaba al hijo. ¿Okay? No, eso no es disciplina, como Dios la establece, ¿verdad? No es un castigo impulsivo, sino una corrección guiada por el amor. ¿Okay? No es disciplina. Tengo algunas imágenes vagas que cuando yo hacía un desastre en la casa, hermanos, entiendan, yo hacía muchos desastres en mi casa cuando era niño, y sabía que me iban a castigar, me metía debajo de la cama, pero mi madre tenía las herramientas apropiadas para sacarme de ahí. Pero no era la paciencia, sino que era una escoba y me decía: ¡pah! ¡Salí! Esas son disciplinas impulsivas que Dios no dice que debemos de ser así, ¿ok? ¿Verdad? No dice que debe ser así. Así no es el ejemplo que Dios pone en este sentido, sino que la disciplina debe ser una corrección guiada por amor, como Hebreos 12:6 lo demuestra. Porque el Señor al que ama, de hecho, un padre que no disciplina a su hijo está demostrando que no lo ama. Un padre que se niega a dar disciplina a su hijo demuestra que no lo ama, ¿verdad? Un padre que corrige con justicia, sin enojo ni humillación, refleja el carácter de Dios, quien disciplina para no destruir, sino para restaurar. Cuando la disciplina se aplica con amor, brinda seguridad, dirección, confianza al corazón del hijo. De esta manera, el padre enseña que la corrección es una expresión del amor verdadero y no de la ira. Los padres también animan cuando muestran gracia y perdón a los hijos. Un hogar donde abunda la gracia es un hogar donde reina el ánimo, la paz.
Los hijos necesitan ver el perdón, no solo que se les enseñe, sino que se viva dentro de la familia. Cuando un padre perdona, está mostrando el evangelio en acción, reflejando el amor, la misericordia de Dios. Cuando así nos lo recuerda Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Un padre que practica el perdón enseña a sus hijos que la gracia de Dios transforma el corazón y restaura las relaciones, pero no solo a nivel de enseñanza, sino a nivel práctico. No solo cuando usted le instruye a perdonar, sino cuando Él lo ve a usted perdonar también. Hermanos, el primer mandato es ese: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino animarlo. En lugar de provocar ira, animen a sus hijos. Algunos consejos en la palabra de Dios, hay mucho más de cómo hacerlo, hermanos. Así que Efesios 6:4 llama a los padres a examinar con honestidad la manera en que está guiando a sus hijos, no provocando a ira, sino dirigiéndoles, guiándoles, animándoles a sus hijos. Los padres deben de identificar y abandonar patrones constantes que generan frustración en el hogar, como la sobreprotección, favoritismo y las expectativas irreales o la corrección impulsiva. El discipulado bíblico comienza cuando el padre reconoce sus propias faltas, se somete a la palabra de Dios y modela la humildad, incluso pidiendo perdón cuando falla. Criar desde el control o la presión daña el corazón de los hijos. Criar desde el amor y la verdad edifica y guía. En lugar de provocar enojo, los padres están llamados a animar, a edificar a sus hijos mediante una vida piadosa, a través de una enseñanza bíblica en sus vidas, en sus hogares, que el hogar sea la escritura sea el centro del hogar. Una disciplina amorosa y una práctica constante de la gracia y el perdón en el hogar. Los hijos aprenden del ejemplo que modelan sus padres, así que toda enseñanza bíblica que ustedes, padres, den a sus hijos, deben de modelarla con un estilo de vida, con su ejemplo. Por ello, un padre que vive en obediencia a Dios discipula a su hijo con su vida. La disciplina aplicada con amor refleja el carácter del Padre Celestial y protege el corazón del hijo. La crianza cristiana se convierte en un medio por el cual Dios forma no solo a los hijos, sino también a los padres en este sentido. Así que la primera, hermanos, el discipulado consiste en no provocar a ira a los hijos. Pero observe Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, muy importante, en disciplina. ¿Ok? Y ese es el segundo punto. El discipulado consiste en discipular a los hijos. La disciplina tiene que ver, ahí hermanos, con discipulado, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con castigo en cierta manera. Así que el mejor padre no es necesariamente el más permisivo o el más estricto, sino aquel que disciplina a su hijo con el propósito de alejar el pecado de sus hijos. Esta tarea se cumple principalmente a través de la disciplina que el padre ejecuta constantemente, permanentemente en la vida de los hijos, la cual implica corrección, instrucción en base al amor. Cuando un hijo peca, el padre tiene la responsabilidad dada por Dios de disciplinarlo, sí o sí. Si no se cumple, estamos pecando nosotros como padres en contra de Dios. Recuerden que los hijos son de Dios y es nuestra responsabilidad cuidar de sus almas. Y una manera, un instrumento que Dios ha dado para cuidar sus almas es la disciplina. Así que cuando un hijo peca, el padre es responsable de disciplinarlo, no con el propósito de humillarlo o castigarlo sin sentido, sino con el propósito redentor de apartarlo del pecado y guiarlo nuevamente hacia la obediencia a Dios. Y es el propósito también de enseñarle la palabra de Dios del por qué este castigo, ¿ok? ¿Por qué se va a producir este castigo? En ese sentido, y que es por su pecado. La disciplina entonces no es un acto de enojo, sino una expresión genuina de amor. Y el libro de Proverbios lo afirma con claridad. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Describe a un tipo de padre entonces que no quiere castigar a su hijo. Por lo tanto, la intención del autor aquí es que aborrece a su hijo. Mas el que lo ama, desde temprano lo que
desde temprano, desde sus primeros pasos. Hermanos, tenemos que entender algo. Un niño recién nacido es un pecador. No porque ha pecado, sino porque nace con la naturaleza pecaminosa. Y si se fija a ello, no es necesario enseñarle el mal. Ya vienen con el mal, un chip integrado de pecado, y hacen el mal en sí mismos. Vaya a una escuela, vaya a un kinder, y vaya en recreo, y ve como niñitos pelean. ¿Pero quién les enseñó a pelear? ¿Quién les enseñó a mezquindad? ¿Quién les enseñó todo eso? No, es la naturaleza pecaminosa. Así que el que corrige desde temprano ama a su hijo. La corrección es necesaria, la disciplina es necesaria desde el inicio. La verdadera paternidad incluye una corrección. Un padre que ama no puede permanecer indiferente ante el pecado de su hijo, porque sabe que el pecado va a destruir la vida de su hijo. Y hermanos, esta es una realidad en esta nación. Si usted ve el promedio de los hondureños, andamos entre los 30 a 40 años de edad. Máximo 40. La gran cantidad de la población hondureña anda en esa edad. Y se están muriendo, ya sea asesinados o por lo que sea, jóvenes. 15 años, 12 años, ni llegan a los 20 y están muriendo. ¿Por qué? Porque el pecado, eso es lo que produce. Destruye la vida de la persona. Por eso el padre no debe permanecer indiferente al pecado de su hijo. Ante el pecado de su hijo debe de disciplinarlo en amor e instruirlo también del por qué se está haciendo esta disciplina. Por eso la disciplina es una muestra del amor sabio y protector del padre. No obstante, la disciplina también implica dolor. Disciplina implica dolor. Disciplina implica dolor, hermanos. Eso es algo que tenemos que entender. Recuerdo, nosotros éramos bien portados, especialmente cuando estaba mi padre, carácter fuerte. Íbamos a comprar, todos ahí portaditos. Vengan para acá y todos para acá. Vengan para allá y nosotros para acá. Porque no, ya sabíamos la disciplina de mi padre, ¿verdad? Y cuando mi padre miraba en la calle un niño haciendo berrinche a su padre o a su madre, y el padre le decía, che niño, che. Yo lo escuchaba a mi padre y dije, me lo prestara 5 segundos y lo chiñaría con la faja, implicando ese dolor. Tampoco así, pero es como un ejemplo, porque muchas veces creemos que la disciplina es solo decir algo y ya. No, la disciplina bíblica, hermanos, conlleva dolor. Y eso lo enseña Proverbio 23, 13 al 14. Observe lo que dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con ¿qué? ¿Duele eso, hermanos? Duele. Bueno, allá en el pueblo decía con chilío, ¿se acuerdan? Bueno, eso implica dolor, hermanos. Eso implica dolor. Y mire, y si hace esto, ¿cuál es el resultado que produce? No morirá. Ese es el resultado. El que castiga con vara, ¿cuál es el resultado? No morirá. Lo castigarás con vara. ¿Y cuál es el resultado? Lo librará su alma de él. Ese es el resultado del castigo, por lo cual implica dolor. Estos pasajes revelan que la corrección, aunque puede doler en el momento, tiene un propósito eterno. Y el propósito eterno no es el dolor que se produce de manera inmediata en el castigo, sino librar el alma de su hijo de la muerte espiritual. El Nuevo Testamento refuerza esta verdad en Hebreos 12, 6 al 11. Y enseña que Dios mismo disciplina a los que ama y que toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo. Toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo. Dígame, ¿qué niño al castigarlo se va a reír? ¿Se va a gozar? No, eso es lo que está diciendo la Biblia. Toda disciplina
en el presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos, ¿qué? Apacibles de justicia a los que en ella han sido. Aquellos niños que han sido ejercitados en la disciplina producen frutos apacibles de justicia. Y eso es lo que Dios demanda. ¿Ok? Entonces, al decir que la disciplina no causa gozo, sino tristeza, también implica, hermano, que en la disciplina hay dolor. En cierta manera, de manera apropiada, de manera controlada y hacerlo en amor. Pero implica, en ese sentido, dolor. Así como Dios disciplina a sus hijos por amor, los padres deben de hacerlo siguiendo el ejemplo del Padre Celestial. Por lo tanto, el mejor padre no es el que evita el dolor temporal de la corrección, sino el que usa la disciplina para producir el gozo eterno en un hijo que teme al Señor. En última instancia, la disciplina es un instrumento de gracia por medio del cual el padre debe de ejercitarla para la formación espiritual de sus hijos. Los padres entonces deben de recordar que la disciplina bíblica apunta al corazón y tiene un efecto eterno. Cuando se ejerce con constancia, ternura, amor y firmeza, la corrección produce fruto de justicia y enseña a los hijos que el amor verdadero restaura. El amor verdadero confronta al hijo, pero también lo restaura. Así como Dios disciplina a su hijo para su bien, los padres están llamados a reflejar ese carácter en el hogar, usando la disciplina como medio de gracia, como un instrumento redentor que guía a los hijos al temor de Dios y una vida de obediencia que glorifique a Dios. Así que tenemos las primeras dos, hermanos, que Dios nos da: no provocar a ir a los hijos y disciplinarlos. Y tercero, el discipulado consiste en amonestar a los hijos. Observe Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Pero solo en disciplina. Y dice, amonestación ¿de quién? Esta es la tercera responsabilidad de los padres, que debe de motivarlos a ser padres fieles en el proceso de la disciplina. El discipulado entonces consiste en amonestar a los hijos. El mejor padre, hermanos, es aquel que enseña la palabra de Dios en su hijo, porque la palabra amonestar, esa es la implicación. Amonestar no es regañar, amonestar es enseñar a sus hijos de manera intencional, constantemente, enseñar la palabra de Dios de manera intencional, constantemente a sus hijos. El apóstol lo instruye claramente, como lo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor, enseñanza de la palabra de Dios a sus hijos. La palabra amonestación en este pasaje tiene un significado muy profundo. Proviene de un término compuesto que transmite la idea de poner en la mente de sus hijos la palabra de Dios. Eso tiene que ver, que el padre de manera intencional ponga en la mente de sus hijos, ¿qué? La palabra de Dios. Saturar la mente de su hijo con la palabra de Dios. Literalmente es como abrir el cerebro, la cabeza de su hijo, póngale la palabra de Dios y ciérrelo constantemente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es instrucción. Pero para que el padre o la madre haga esto, ¿qué necesita el padre y la madre hacer antes? Conocer la palabra de Dios. Si el padre y la madre no conocen la palabra de Dios, ¿cómo va a instruir a su hijo en este sentido? Por eso es que esto es algo interesante e importante que debe de reflejar el evangelio en la familia, en el hogar. Literalmente tiene que ver con poner en la mente. La palabra ahí, amonestar, tiene que ver una palabra interesante, nutheteo. Nous, en el griego, tiene que ver con mente. Y theteo viene del verbo tithemi, que tiene que ver con poner, colocar, ubicar. Es que la palabra de Dios en la mente del hijo, esa es una instrucción clara que los padres tienen que hacer de manera constante, permanente. Ese es el estilo de vida que Dios demanda de los padres en el proceso de la crianza y discipulado de sus hijos. ¿Cuánto tiempo está amonestando a su hijo usted? Esa es la pregunta. ¿O usted es permisivo con el pecado de su hijo? ¿Lo está amonestando? ¿Está instruyendo a su hijo? ¿Cuánto lo hace en la semana? En el día. Estas son cosas que tenemos que preguntarnos. Dios demanda esto de manera permanente y constante, mis hermanos. ¿Ok?
Los padres tienen la responsabilidad de colocar la verdad de Dios en la mente y el corazón de sus hijos mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto no es una enseñanza nueva, mis hermanos. Esta es una enseñanza desde el Antiguo Testamento, de hacer esa amonestación permanente, constante, en todo momento, en todo tiempo. Esa es la instrucción que Dios le dio a Israel antes de entrar a la tierra prometida, de que como nación, cómo tenía que instruir a sus hijos. Ahí en Deuteronomio 6, observe Deuteronomio 6, 4 al 9. La amonestación, la enseñanza, colocar la palabra de Dios en la mente de los niños. Deuteronomio 6, 4, y dice la siguiente manera: oye Israel, un mandato a la nación, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, ¿cuáles? Todas las que ha enseñado Moisés, ¿ok? Todas, que es la palabra de Dios, una referencia a la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón de los padres. Miren, de manera tal que la palabra de Dios debería de habitar y reinar en el corazón de cada padre. ¿Y la repetirás a quiénes? ¿De quién la responsabilidad entonces de enseñar esto a los hijos? La iglesia, los maestros de escuela dominical, el hermano José Morán. ¿Ah? ¿De quién la responsabilidad? De los padres. De los padres. Y los padres serán juzgados por Dios si hicieron esta labor o no la hicieron. ¿Ok? Observe. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás, observe, de ellas. ¿De qué? Toda instrucción bíblica. ¿Cuándo? Cuando me acuerdo. Una vez al mes. ¿Cuándo? Miren, y dice la palabra de Dios. Y hablará de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué está diciendo esto aquí, hermanos? Está diciendo que constantemente, permanentemente, la vida de los niños en el hogar tiene que ser una instrucción diaria, constante, permanente. Al levantarse, al acostarse, a ir a la escuela, al desayunar, en todo momento los padres tienen que estar con la instrucción bíblica. Van al súper, van al restaurante, ahí hay instrucción. Cometen pecado ellos, ahí hay instrucción. En todo momento tiene que ver la instrucción bíblica. En todo momento la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, en todo tiempo, en todo momento. Esto nos lleva entonces a una pregunta muy importante. ¿Qué pasa cuando un padre no hace esto? ¿Qué pasa cuando un padre no instruye a sus hijos? No amonesta, no pone en la mente de su hijo la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Acompáñeme al libro de los Jueces. Y vamos a hacer un recorrido por todo el libro de los Jueces. Vamos a hacer un recorrido por todo el libro de los Jueces, mis hermanos. Iniciando por el capítulo 2, versículo 10. Para ejemplificar qué sucede cuando un padre falla en esta área. Y el libro de los Jueces nos da la respuesta. Jueces 2, 10. Y dice de la siguiente manera. Jueces 2, 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía de Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Escuchen muy bien. Aquí lo que está poniendo la palabra de Dios es que hay 3 generaciones de la salida de Israel de Egipto hacia el momento en donde ellos estaban tomando posesión de la tierra. Habían 3 generaciones. Y contémoslas. Toda aquella generación es la segunda generación. ¿Por qué? Porque esta generación fue reunida ¿a quiénes? ¿Delante de quiénes? De sus padres. Esta es la primera generación. Ahí tenemos 2 generaciones. Y de esta segunda generación se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Eso es lo que sucede cuando no se instruyen a los hijos.
Cuando no se instruyen los hijos en la palabra de Dios, no conocen de Jehová ni de la obra que Él había hecho. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, perdición en ese sentido. Hermano, es increíble, 3 generaciones. En la tercera generación, Israel no conocía de Jehová ni de la obra que ha hecho por Israel. Hermano, eso es increíble. Lo que Dios había hecho en Israel, desde Abraham, Jacob, en Egipto, los liberó con mano poderosa de la nación más poderosa del momento. Los alimentó por 40 años en el desierto. No ocuparon vestimenta. No tuvieron necesidad de alimento. Dios les proveyó, les da la tierra prometida y todavía vienen, no saben quién es Jehová, ni lo que Dios había hecho por ellos. ¿Todo por qué? Porque los padres no instruyeron a sus hijos. Estos padres de la segunda generación no cumplieron con el mandato de Deuteronomio 6, de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y ese es el resultado. ¿Ok? Es increíble que aproximadamente en 60 años la tercera generación ya no conocía de Dios. ¿Y cuál es el resultado cuando una generación no conoce de Dios? El que vamos a leer a continuación. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. 3:7. Acompáñenme al 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. 3:12. ¿Qué dice el 3:12? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 4:1. ¿Qué dice el 4:1, mis hermanos? Observen muy bien. 4:1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 6:1. ¿Qué dice el 6:1? Observen muy bien 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. 10:6. ¿Qué dice el 10:6? Observe Jueces 10:6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 13:1. Jueces 13:1. ¿Qué dice? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 17:6. Al hacer lo malo, entonces estos hijos de Israel hicieron lo siguiente: al no ser instruidos por la palabra de Dios, al no ser guiados por sus padres en la palabra de Dios, hicieron lo malo y tomaron este comportamiento. 17:6. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía, y había mandato de Dios, había regla de Dios, estaba la ley de Dios, pero no cumplían la ley de Dios. ¿Qué es lo que hacía? Lo que bien les. Jueces 21:25. Observe cómo cierra el libro de Jueces. ¿Cómo cierra el libro de los jueces? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien. Este es el resultado cuando el padre no está comprometido con la instrucción de la palabra de Dios, cuando el padre no amonesta, no coloca en la mente del niño la palabra de Dios. Este es el resultado que Israel experimentó. Hermanos, no tenemos que experimentar esto nosotros. Ya Israel lo sufrió, ya está claramente ahí. ¿Quiere sufrirlo usted? No es necesario. Dios ya lo dijo. Si no instruimos a los niños, el resultado es que van a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Van a pecar. Como resultado final, ellos van a vivir como bien les. Hermanos, esa es la responsabilidad que Dios le ha delegado a usted. Hermanos, desde el inicio, los hijos son de Dios, pertenecen a Dios. Dios se lo ha dado a usted para que usted los guíe, los dirige, les predique el Evangelio. ¿Cómo está haciendo ese trabajo usted? ¿Cómo está haciendo ese trabajo usted? Esto nos lleva a hacer otras preguntas. ¿Cuántos padres realmente están enseñando la palabra de Dios a sus hijos? ¿Cuántos están esforzándose por poner la verdad de la palabra de Dios en la mente de sus hijos cada día? Lamentablemente, muchos padres han delegado esta responsabilidad a la iglesia, hermanos, pensando que la formación espiritual de sus hijos es responsabilidad exclusiva de los maestros o pastores. Sin embargo, la Biblia nunca transfiere esa responsabilidad a la iglesia. Esa responsabilidad es a los padres y Dios pedirá cuenta a los padres. La tarea principal de instruir a los hijos en la palabra de Dios es de los padres y es una responsabilidad intransferible. La iglesia puede ayudar, puede colaborar, puede guiar, puede hacer varias cosas, pero la responsabilidad de la instrucción, ¿de quién es? De los padres.
Así que padres deben de entender que Dios les pedirá cuenta por cómo guiaron espiritualmente a sus hijos. Enseñarles la palabra de Dios no es una opción, sino un mandato divino. Cuando un padre llena la mente de su hijo con la verdad de Dios, está construyendo en él un fundamento firme que lo sostendrá ante las tentaciones, desafíos de la vida. Hermanos, porque el mundo afuera es cruel, es cruel. Tiene que estar listo, entrenado, capacitado. ¿Y eso quién lo hace? Los padres. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, el mejor padre es el que cumple fielmente con su llamado de enseñar la palabra de Dios en el hogar y lo hace de manera intencional. ¿Ok? Porque sabe que solo la verdad de Dios puede transformar el corazón de sus hijos. No es otra cosa. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón de las personas, sean pequeños, sean adultos. Solo es la palabra de Dios que transforma, cambia. Eso, hermano. Solo es el Evangelio, el poder del Evangelio. Por lo tanto, el padre debe estar comprometido con esto. Cuando no se amonesta a los hijos con la palabra de Dios, su corazón se aleja de Dios y por lo tanto viven vidas en pecado, como lo vemos en el libro de los Jueces, que sus padres no cumplieron con esa responsabilidad. Amonestar a los hijos en el Señor exige que los padres asuman de manera intencional y constante la enseñanza de la palabra de Dios en el hogar. Esto implica más que conversaciones ocasionales o enseñanzas esporádicas. Requiere establecer hábitos espirituales claros en el hogar, como leer la Escritura juntos, tener devocionales juntos, orar en familia, aplicar la verdad bíblica a las situaciones diarias de la vida. Sus hijos sufren situaciones diarias constantes, permanentes, en cualquier contexto en el cual se ubiquen, pero esas experiencias que ellos tienen que ser dirigidos y aplicar la palabra de Dios a esas experiencias que ellos viven constantemente. En ese sentido, los padres deben preguntarse con honestidad si están llenando la mente de sus hijos con la palabra de Dios o si han delegado esa responsabilidad a la iglesia. La formación espiritual no puede ser externalizada, porque Dios ha establecido a los padres como principales instructores espirituales de sus hijos. Cuando la amonestación bíblica es descuidada, el corazón del hijo queda expuesto al engaño del pecado y a la influencia de este mundo cruel, perverso, caído. Pero cuando la palabra de Dios es puesta de manera fiel en la mente de su niño y en el corazón de su niño, se establece un fundamento sólido que lo guarda en medio de las tentaciones y pruebas. Hermanos, el mundo está lleno de pruebas, tentaciones, apetecibles a la vista, deseables. Y si no están instruidos firmemente en la palabra de Dios, esa tentación los puede arrastrar. ¿Ok? En ese sentido. Por lo tanto, es importante que estén firmes en la palabra de Dios y esa es responsabilidad del Padre. El discipulado se convierte en un medio de gracia por el cual Dios transforma vidas usando padres obedientes que enseñan con amor y perseverancia la verdad que conduce a la vida y al temor del Señor. Y hermanos, los hijos son preciosos, son hermosos, es una bendición. Dios lo cataloga de esa manera: herencia de Jehová son sus hijos. Es una responsabilidad, más aún cuando entendemos que son de Dios, más aún cuando entendemos que Dios ha delegado esa responsabilidad a los padres. Y hermanos, y ahí sabemos aquí en la iglesia que hay matrimonios que no han podido concebir a hijos. ¿Ok? Y en este sentido, entonces, vivir bajo la gracia de Dios, vivir sobre la soberanía de Dios con esa realidad. ¿Ok? Y aceptar la bendición de Dios en ese sentido, ¿verdad? Orar por Él, orar por esa provisión, orar por esa bendición, pero si es la voluntad de Dios, aceptarla, reconocerla y glorificar a Dios bajo esa realidad. Pero a aquellos padres que ha sido concedida esta bendición enorme y esa responsabilidad grande, entonces hay que cumplir con no provocar a ira, con disciplinarlos y con amonestarlos. Efesios 6:4 presenta 3 responsabilidades entonces esenciales que definen el discipulado bíblico de los hijos. En primer lugar, los padres son llamados a no provocar a ira a sus hijos, evitando patrones de conducta que generan frustración, resentimiento o amarguras en sus corazones. Actitudes como sobreprotección, favoritismo y expectativas irreales, corrección impulsiva y cualquier otra que se le ocurra. En segundo lugar, el discipulado cristiano incluye la disciplina
en donde los padres tienen que estar disciplinando una y otra vez, alejando el pecado. ¿Ha visto que usted ha ido a comer a un restaurante y por casualidad ese restaurante está lleno de moscas y está comiendo? ¿Cómo le hace usted? ¿Deja que la mosca se pose en la comida? No permite, bueno, así mismo, no permita que esa mosca de pecado se ponga en su hijo. Espántela, ¿ok? Agite las manos, haga algo. ¿Y cómo lo va a hacer? Disciplinando a los hijos. Disciplinando a los hijos, ¿ok? No ser permisivo con el pecado, sino disciplinándolo. Va a provocar dolor aquí, ahorita, en el ahora, pero va a provocar gozo en la eternidad, en la vida de ellos. Así, entonces también la tercera lugar, la responsabilidad de los padres es la amonestación. Implica llenar la mente y el corazón de sus hijos con la palabra de Dios de manera intencional, constante. Una responsabilidad que Dios ha confiado principalmente a los padres y que no puede ser delegada. Cuando la disciplina, la instrucción bíblica se ejerce con fidelidad, el hogar se convierte en el primer espacio del discipulado, donde Dios forma a los hijos y a los padres para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, Dios les ha confiado una responsabilidad santa que no puede ser tomada a la ligera. Efesios 6:4 no es una sugerencia ni una idea inalcanzable, es un mandato claro del Señor. Dios les ha llamado a discipular a sus hijos, no desde la ira ni desde la comodidad, sino desde el amor, la verdad y la obediencia a la palabra de Dios. Examinemos hoy nuestros corazones y nuestra manera en cómo estamos discipulando, criando y dirigiendo a los niños hacia Cristo. ¿Está guiando a sus hijos hacia Dios? ¿O sin darse cuenta está levantando obstáculos que producen frustración, resentimiento y alejamiento espiritual? Recuerde que el discipulado comienza en casa, se vive cada día. No evita la disciplina por temor al conflicto ni delega la instrucción a otros. Corrija con amor, enseñe con fidelidad, modele con su vida el carácter de Cristo. El fruto de una paternidad obediente no siempre se ve de inmediato, pero Dios promete en su palabra que su palabra no vuelve vacía. Así que si usted ha puesto en la mente de sus niños la palabra de Dios, va a hacer efecto en él. Pero padres, caminen en dependencia del Señor, porque al formar el corazón de sus hijos está participando en una obra eterna para la gloria de Dios. Así que hoy el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. Nos llama a una paternidad distinta a la que el mundo propone, una paternidad marcada por el amor, disciplina e instrucción espiritual. Esta invitación no es, hermano, opcional para nosotros, sino que debemos de vivirla una y otra vez, permanentemente, constantemente. En ese sentido, mi hermano, el Señor invita a través de este texto a rendir nuestra paternidad delante de Él, a repetir la palabra de Dios, al levantarse, al acostarse, al camino, en todo momento a los niños, para que puedan ser instruidos y ser fortalecidos en la palabra de Dios. Y un hogar cristiano, si se vive de esta manera, hermanos, debería ser un hogar feliz, con gozo, diseñado como Dios lo quiso. Recordemos que la familia, el matrimonio, los hijos son diseño de Dios, y cuando no los ejecutamos de la manera en como Dios lo diseñó, hay sufrimiento. Pero si lo hacemos a la manera de Dios, en como Dios lo diseñó, hermanos, simplemente producirá gozo en esta tierra y gozo en la eternidad. Oremos entonces que Dios nos dé sabiduría para cumplir con esta enorme responsabilidad que ha delegado a los padres. Y la Iglesia Bautista Comunión, hermanos, con este nuevo programa de escuela bíblica, en donde usted es el protagonista principal, en donde usted va a estar dispuesto a llevar a cabo estos tres principios a través de este discipulado en sus casas. Compromiso de usted para el Señor, compromiso para usted con su hijo de instruir a su hijo de la manera como Dios la dice. Y en la Iglesia Bautista Comunión, con la escuela dominical, le dará seguimiento a esto. Le dará seguimiento a esto en todo momento, hermanos. Así que esta es una invitación. Esto no es un regaño. Esta es una invitación, hermanos, a que hagamos lo que Dios dice en su palabra, a discipular a los niños. Y como iglesia apoyaremos en este sentido con este nuevo programa, hermanos, donde usted está como el principal maestro de sus hijos. Amén. Si oramos si nos ponemos de pie.
y oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por todo, Dios, gracias por tu palabra. Da sabiduría, Dios, a cada padre de esta iglesia, a cada madre, Dios, para poder vivir y hacer lo que tú le has pedido de manera apropiada, de manera que te agrade a ti, oh Dios. Nosotros somos frágiles, somos incapaces, oh Dios, así que por favor provéenos de sabiduría para hacerlo, Dios, de fuerza, Dios, para hacerlo. Como iglesia también danos mucha sabiduría, Dios, para poder apoyar a cada padre de esta iglesia, Dios, a hacerlo de manera apropiada como a ti te place, oh Dios. Ayúdanos, y que los niños de esta iglesia, Dios, sean instruidos, moldeados, transformados su carácter a través de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos en esta enorme labor. No queremos vivir lo que vivió el pueblo de Israel, que no te conocía a ti, oh Dios, que no sabía nada de ti, oh Dios, ni lo que tú habías hecho a favor de ellos. Queremos que generación tras generación de esta iglesia conozca de ti, te alabe, te glorifique constantemente, Dios, y que te reconozca como Señor, Dios, en todo momento. Ayúdanos a hacer esto una realidad, Dios, en esta iglesia local, en el nombre de Jesús. Amén.